Sí, sí, sí. Listo, A doctor. ver, Yo la veo la diapositiva. la veo, pero ponlo en modo presentación, Diego. Ya, yo estoy en otro. Ya, ahí está. Entonces empezamos, ¿ya? Eh, Buenas tardes con todos. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el dolor pélvico crónico y, bueno, otra vez la que es dismenorrea. La siguiente, por favor, Diego. Entonces, al hablar de dolor pélvico crónico, tenemos que definir ¿no? La definición de dolor pélvico crónico para poder diferenciarlo, por ejemplo, de la dismenorrea y de la dispareunia, ¿no? Entonces, el dolor pélvico crónico es un dolor no cíclico que dura más de 6 meses y que generalmente está localizado, como ven ustedes, la diapositiva, todo lo que es pelvis y la pared abdominal anterior debajo del ombligo. Estamos hablando de mi abdomen inferior, la zona perineal, el área genital y la zona lumbosacra o cadera. Entonces, esto es lo que, esta definición, por ejemplo, la diferencia de la dismenorrea, ya que la dismenorrea es más un dolor cíclico, ¿no? Que se exacerba durante la menstruación, y la dispareunia, que es el dolor durante las relaciones sexuales. Y además, el dolor pélvico crónico, por su duración, por sus características, es un dolor que lleva a discapacidad funcional y que generalmente la paciente busca atención médica por esta razón, ¿no? Y eso lo lleva a veces a estar de un médico a otro tratando de ver cuál es la causa de su dolor, que ya la queja por un tiempo largo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ahora, el dolor pélvico crónico puede manifestarse de muchas maneras, ¿no? Puede manifestarse como dismenorrea, como dispareunia, como vulvodynia, como un dolor pélvico crónico, un dolor musculoesquelético, digestivo, urinario. Entonces, como ustedes ven en la imagen de la derecha, si hablamos de la localización de donde está el dolor pélvico, y ven que la imagen envuelve varios órganos, ¿no? Tanto el sistema reproductor, el sistema urinario, el sistema digestivo, y no olvidarse también tenemos la parte osteomuscular de esta zona, ¿no? Tanto por la sínfisis púbica, la articulación sacroiliaca, la zona lumbar, y no olvidarnos de la pared, ¿no? Que tenemos a la piel, la pared muscular, tenemos el peritoneo parietal visceral, la aponeurosis. La siguiente, Diego. Acá, por ejemplo, como ustedes ven, eh, la distribución del dolor pélvico, ¿no? El dolor pélvico crónico. Y como ven, a la cabeza tenemos que muchos cuadros de dolor son mayormente de causa gastrointestinal, ¿no? Le sigue en frecuencia lo que es urinario, y en tercer lugar tenemos el reproductivo, ¿no? Y miren la imagen que muestra un dolor psiconeurológico, ¿no? Un dolor pélvico por algún problema o un antecedente psicológico que haya sufrido la paciente. La siguiente, a ver. Entonces, esta es una imagen que más o menos nos ayuda a ver por qué es que el dolor agudo, ¿no? O un dolor sostenido por largo tiempo se va a convertir en un dolor crónico, ¿no? Entonces, como ven ustedes, acá hay un estímulo doloroso que está en el tiempo es sostenido, prolongado, que es el que primariamente aparece, y que todo ocurre a nivel del cuerno dorsal de la médula espinal, donde hay un procesamiento anormal o una respuesta neuropática, y donde se liberan nuevos generadores dolorosos, ¿no? Y estos van a hacer un círculo vicioso, y de esa manera se va a presentar un dolor pélvico crónico, ¿no? O sea, más fácil de entenderlo es decir que el estímulo constante va a generar a que se presente un dolor pélvico crónico.
sea, que entendiendo que esto pasa de un dolor agudo, se va a convertir con el tiempo a un dolor crónico. La siguiente, Diego, a ver. Entonces, el dolor, como todos sabemos, es un mecanismo de defensa, ¿no? Que frente a alguna amenaza, algo que nos vaya a hacer daño, nos produce un alejamiento, ¿no? Es algo casi reflejo. La siguiente. Entonces, hay varios tipos de dolor, ¿no? Generalmente, y eso depende mucho de la inervación nerviosa de las estructuras. Por ejemplo, si hablamos en relación a la inervación nerviosa, por ejemplo, podemos tener dos tipos de dolor, ¿no? Un tipo somático y un visceral, y eso depende de qué estructuras están siendo inervadas, ¿no? Por ejemplo, el dolor somático es el que inerva a todo lo que es el peritoneo parietal, acuérdense eso, peritoneo parietal, o sea, el que tapiza por dentro la cavidad abdominopélvica, piel, músculo y tejido celular subcutáneo. Generalmente es un dolor de tipo agudo que está ubicado en dermatomas, ¿no? Y es circunscrito. En cambio, el dolor tipo visceral, que también es cuando hay una inervación del peritoneo visceral. Que hablamos de visceral, que es el peritoneo que envuelve a todos los vísceras, tanto digestivas como ginecológicas, ¿no? Ese como que le hace una envoltura. Entonces, esta es donde se produce el dolor de tipo visceral, ¿no? Y depende también de la ubicación del dolor para poder de repente nosotros decir, este es un dolor de repente somático de causa muscular, o que es un dolor más agudo y circunscrito, o decir, por ejemplo, este es un dolor de tipo visceral, ¿no? Que se manifiesta a nivel de la pared abdominal, pero es visceral, ¿no? Porque es un dolor un poco más de tipo, más difuso, no es tan localizado como el dolor somático, ¿no? Y generalmente se ubica en la línea media. Entonces eso nos ayuda a diferenciar más o menos de qué estructura estamos en este momento hablando, ¿no? A la siguiente, por favor. Entonces, el dolor visceral, ¿no? El dolor visceral, el que se produce cuando hay compromiso del peritoneo visceral o las vísceras, y el dolor somático que puede ser de la pared abdominal, todo lo que es la pared abdominal, puede ser ¿no? muscular, osteoarticular. La siguiente, Darío. Ahora, ¿cómo es que se manifiesta el dolor? Por ejemplo, si la paciente dice, ella no va a decir me duele el ovario derecho, ¿no? Ella dice me duele en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Se toca la pared abdominal, ¿no? Donde más o menos se siente la molestia. Entonces, ¿y esto por qué ocurre? Porque hay el término que se llama convergencia viscerosomática, ¿no? Hablando del dolor visceral o dolor somático, donde el dolor visceral, ¿no? En alguna víscera, llega a la asta posterior de la médula y ahí puede generar sinapsis, ¿no? En el asta dorsal y es que así es como que se manifiesta a nivel de los dermatomas que se encuentran en la piel. Entonces, esa sinapsis es lo que nosotros vemos cuando la paciente refiere un dolor visceral, ¿no? O sea, lo manifiesta tocándose la pared abdominal, ¿no? No dice me duele el ovario derecho, no dice me duele, por ejemplo, la vesícula, ¿no? Se toca la pared, nada más. A ver, la siguiente, Diego. Y otra parte del dolor es la causa neurofisiológica, que ya más fácil de entender a la vez porque sea causa inflamatoria cuando ha habido alguna lesión y se han liberado sustancias inflamatorias, entonces es un dolor inflamatorio, o el dolor neuropático, que es un estímulo sostenido que lleva a una sensibilización persistente, ¿no? Y está muy asociado y puede explicar muchos síndromes de dolor crónico. La siguiente, Diego, a ver. Entonces, la causa más frecuente en ginecología del dolor pélvico crónico, a la cabeza siempre va a estar la endometriosis, ¿no? Una patología muy frecuente que se puede presentar en edades muy tempranas. ¿Y por qué es que produce dolor la endometriosis? Acuérdense, la endometriosis son células endometriales localizadas fuera de la cavidad peritoneal, de la cavidad endometrial. Entonces, esas células endometriales son reactivas a los estímulos hormonales
Y igualmente produce, y estas mismas células producen sustancias proinflamatorias donde estén ubicadas. Entonces, las sustancias proinflamatorias, la presencia de sangre que puede producir estas células endometriales, causan una inflamación crónica. Entonces, esa inflamación crónica va a provocar fibrosis, ¿no? Entonces, lo que produce dolor es por las adherencias que se producen en la cavidad peritoneal, ¿no? Podemos encontrar de repente el intestino pegado al útero, la trompa pegada al útero, entonces esto genera dolor, ¿no? Porque hay una zona de adherencias, ¿no? Ahora, los miomas sintomáticos, ¿no? Miomas que dan sintomatología, por ejemplo, lo más frecuente sintomatología son los miomas, los subserosos, ¿no? Los que se encuentran en la superficie del útero. Entonces, estos miomas pueden a veces degenerarse y pueden producir dolor, ¿no? Por estimulación del peritoneo visceral. Y en los casos, por los digestivos, el síndrome de colon irritable, ¿no? Que hay un aumento del peristaltismo intestinal. Entonces, como ya les mencioné, el dolor pélvico crónico está muy relacionado con lo que es el dolor neuropático. La siguiente, a ver. Entonces, para hacer el diagnóstico de la paciente que viene por dolor, ella le dice, no vengo con, me duele a nivel del abdomen inferior, o me duele en la zona perineal, o me duele en la zona lumbar, ¿no? Entonces, hay que ver primero, como hay una lista grande de diagnósticos, y generalmente, y todos los sistemas que están involucrados son digestivo, ginecológico, urinario, muscular, ¿no? Entonces, hay una gran variedad de diagnósticos que encontramos. Entonces, nosotros cuando vamos a examinar a una paciente que viene por dolor pélvico crónico, tenemos que ver desde el momento en que ella ingresa la paciente, ¿no? Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, hasta cómo entra la paciente, hasta cómo camina, ¿no? De repente hay claudicación de la marcha, de repente tiene una posición antálgica, ¿no? Entonces, ya vamos pensando que puede ser un problema osteoarticular, ¿no? O de repente ha tenido algún antecedente quirúrgico abdominal y eso ha generado muchas adherencias y eso a veces genera un poco de dolor y la paciente viene ya en una posición antálgica, ¿no? Y bueno, en la parte ginecostética los antecedentes, acuérdense, el embarazo, el parto vaginal o cesárea son situaciones traumáticas, ¿no? Por ejemplo, imagínense en la imagen de la tercera imagen donde vemos el expulsivo, ¿no? De la cabeza del feto, la gran distensión que sufre la vagina y la distensión de los músculos del piso pélvico, ¿no? De los haces del elevador del ano. Entonces, esa distensión puede generar desgarros musculares que con el tiempo pueden llevar a presencia de dolor por desgarro o de repente a mayor edad de la paciente prolapsos genitales que son generadores también de dolor, ¿no? La paciente siente dolor pero todavía no ve el órgano prolapsado, ¿no? O sea, todavía no ha llegado como a la zona vulvar como para poder observarlo, ¿no? Y la imagen, en la tercera imagen, ustedes ven, por ejemplo, cuando se practica la episiotomía, ¿no? Que ya no es de rutina practicar la episiotomía, al momento de realizar la sección del periné, también, aparte del traumatismo que produce la cabeza fetal sobre el piso pélvico, el traumatismo que produce sobre los músculos transversos superficial del periné, que son ramas, ¿no? Del elevador del ano, la sección de esos músculos, ¿no? Y también hasta la forma de cómo los suturamos puede generar dolor al haber un atrapamiento de nervios en esa zona, ¿no? En la primera imagen, por ejemplo, vemos, como ya les mencioné anteriormente, ¿no? Vemos en una imagen laparoscópica, vemos las trompas, esta es una consecuencia de la endometriosis, ¿no? Que ha habido tantos procesos inflamatorios crónicos que han hecho que las trompas se peguen a la pared posterior, ¿no? Están prácticamente pegados casi al colon sigmoides, ¿no? Y acá vemos también al ladito las imágenes de las adherencias, ¿no? Que en algunos casos pueden ser adherencias laxas o en algunos casos pueden ser adherencias densas, pero es por un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Y no necesariamente por endometriosis, ¿no? Las enfermedades inflamatorias pélvicas crónicas también pueden generar estas adherencias, ¿no? Por ejemplo, acá en la imagen donde está la tercera imagen, vemos, por ejemplo, ahí una imagen laparoscópica donde vemos
la cantidad de adherencias que están, ¿no? Por ejemplo, la trompa, esta es una imagen hacia adelante la parte anterior y hacia atrás la parte posterior, laparoscópica, y vemos que la trompa izquierda está pegada al colon sigmoide, ¿no? La trompa derecha prácticamente no se ve como que está adherida a la pared, ¿no? Pélvica, ¿no? Y está, inclusive está aumentada de volumen, ¿no? No se ve una trompa normal, ¿no? Es una paciente con EPIs crónicas. Y también esto entraría dentro de lo que es los pacientes quirúrgicos, pacientes, por ejemplo, que han sido sometidas a cesárea segmentaria, ¿no? La incisión de la pared abdominal por la incisión del Pfannenstiel, y al momento eso puede lesionar los nervios abdominogenitales mayor y menor de la pared abdominal, y la paciente puede persistir hasta un año con un dolor que le molesta, ¿no? Esa zona. Entonces, tampoco no es tan inocua la cesárea, ¿no? Inclusive se ha descrito casos en que se ha habido endometriosis, ¿no? Estas células endometriales donde caen pueden seguir viviendo, ¿no? Ya que tienen su mecanismo de apoptosis está bloqueado, entonces a veces pueden caer en la cicatriz de la pared abdominal y generar dolor, ¿no? Por un proceso inflamatorio crónico que ellas producen, ¿no? Y también los antecedentes psicosociales, ¿no? El abuso sexual. Estas pacientes a veces manifiestan el antecedente de abuso con problemas de gastrointestinales, dolores pélvicos, ¿no? O también el hecho de enfrentar la tensión social, ¿no? El estrés que se vive de forma cotidiana también puede manifestarse en un dolor pélvico crónico. La siguiente, por favor. Por ejemplo, con lo que les mencionaba, ¿no? Sobre la paciente cuando ingresa al consultorio y vemos la postura marcha, ¿no? Porque no tiene alguna patología intraperitoneal, de repente adherencias, ¿no? Puede tener algún antecedente quirúrgico. Acuérdese que a más antecedentes quirúrgicos, más intervenciones quirúrgicas, más riesgo de adherencias. Entonces, esa paciente viene con cambios posturales, y esos cambios posturales la llevan a veces hasta a, a, llevan a un problema secundario, que sería un problema musculoesquelético, ¿no? El cambio postural trata de compensar, entonces a veces hay dolores mioponeuróticos o dolores osteoarticulares, ¿no? O también de repente es un problema osteoarticular que se manifiesta en cambio postural, ¿no? La siguiente, ¿verdad? Entonces, la exploración física de la paciente hay que buscarle, si ya viene con que tiene un dolor crónico, hay que buscar la causa. No necesariamente, si estamos en ginecología, va a ser de causa ginecológica, ¿no? Entonces, la observación del abdomen, primero tenemos que ver la presencia de hernias, ¿no? Hernias directas, bidirécticas, y en el caso ginecológico, la presencia de hernias ciáticas o de hernias del agujero obturador, ¿no? Que la hernia ciática es cuando hay una protrusión del peritoneo o una víscera abdominal a través del agujero sacrociático mayor, o en el caso de la hernia del obturador, a través del agujero obturador, ¿no? Y en la posición de la paciente podemos encontrar varices vulvares, ¿no? Entonces, si encontramos varices en miembros inferiores, podemos encontrar varices a nivel vulvar. Entonces, tenemos que pensar que esta paciente tiene también varices internas, ¿no? En lo que llamamos el síndrome de congestión pélvica. O sea, hay dilatación venosa, pero a nivel interno, ¿no? Y esa congestión es lo que le causa el dolor, ¿no? Ver si hay limitación del movimiento, ya que puede ser un trastorno ortopédico muscular. Si la marcha es antiálgica, ¿no? Hay el lado, por ejemplo, si es un problema articular, por ejemplo, de cadera derecha, no va a apoyar esa pierna, no hay una disminución del apoyo ponderal, o es un dolor, o el dolor musculoesquelético, ¿no? Debilidad muscular. Si la paciente ha tenido antecedente quirúrgico y encontramos cicatrices, ver, ¿no? Si hay hernias, de repente en las mismas cicatrices puede haber quedado atrapado un nervio, o la presencia de adherencias, ¿no? Hacia la pared abdominal, ¿no? Entonces hay que palpar el abdomen, buscar puntos dolorosos, sus zonas de contractura muscular, ¿no? Entonces hay diferentes maniobras para poder diferenciar de repente que el dolor que la paciente refiere a nivel de la pared abdominal no es de causa visceral, ¿no? Es de repente de causa somática, ¿no? Entonces hay maniobras para ver si hay de repente una contractura muscular, ¿no? Entonces
nos ayudan para diferenciar el olor, ¿no? La siguiente, a ver. Tenemos que evaluar la movilidad intestinal porque uno de los principales es el síndrome de colon irritable, ¿no? Si hay un aumento del peristaltismo, puede ser esa la causa, ¿no? de la alteración. Si hay que hacer pujar a la paciente, ¿no? Si queremos evaluar nosotros presencia de hernia o diástasis de rectos que están generando dolor, y después realizar la palpación profunda, ¿no? Y la palpación ya dirigida sobre algún órgano en especial. La presencia de ascitis. Y en posición sentada, a veces las pacientes no se sientan apoyándose en las dos nalgas, ¿no? Sobre un lado, de repente, ¿no? Por la presencia a veces de un dolor, o de repente tienen un quiste de glándula de Bartolino, entonces eso dificulta que estén correctamente sentadas, ¿no? A ver la siguiente. Entonces, como les mencioné, ¿no? La primera imagen, buscar hernias, ¿no? Directas, indirectas, umbilicales, incisionales, femorales. La segunda imagen, varices en la región vulvar, no se olviden, si hay varices en la región vulvar, puede cruzar con un síndrome de congestión pélvica a la paciente. Y en la tercera imagen, al momento que la paciente realiza maniobras de Valsalva, hay una separación de los rectos anteriores del abdomen a través de la cual protruye el contenido intraabdominal, ¿no? Esto es muy frecuente en pacientes gestantes. La siguiente. Una vez que la paciente está en posición de litotomía, ¿no? Con la posición ginecológica habitual, tenemos que ver, yo siempre les digo a mis residentes, a los internos, que la evaluación de la paciente en posición ginecológica también no es de frente, irse a evaluar el cuello del útero, ¿no? Tocarlo es de adentro hacia afuera también, de afuera hacia adentro, ¿no? O sea, vamos viendo, por ejemplo, la parte vulvar, ¿no? Tenemos que buscar en la zona vulvar de repente algunos cambios en la coloración, ¿no? De repente hay problemas de vulvitis, de repente hay lesiones por ejemplo, una transmisión de una ITS, por ejemplo, una transmisión de herpes, ¿no? Encontramos una zona con vesículas o de repente encontramos una zona ulcerada, entonces, pero con el antecedente de la paciente que de repente ya ha tenido varias veces el mismo problema, que esto ha cruzado con dolores previos, entonces podemos pensar que es un problema de herpes, una micosis, ¿no? Y hacemos a veces cuando es un dolor pélvico crónico, la evaluación con hisopo, ¿no? Porque nosotros tenemos que buscar los puntos gatillo del dolor, ¿no? Entonces con un algodoncito en un hisopo vamos tocando diferentes puntos, ¿no? Tratando de buscar dónde es que se presenta el dolor, ¿no? Porque de esa manera nosotros vamos a ver que de repente es afección de un nervio, no necesariamente una causa orgánica, ¿no? Y también hacer la evaluación con un dedo, ¿no? Buscar, con presionar, evaluar la musculatura y te lo vamos a ver cómo lo hacemos. Después de eso nos metemos un poquito más, ingresamos un poquito más, vemos el vestíbulo, ¿no? Podemos encontrar a nivel del vestíbulo lesiones en las glándulas de Bartolino, podemos encontrar lesiones a nivel de la horquilla, entonces, y vamos ingresando un poquito más, ¿no? Cuando evaluamos la vagina, ahí encontramos todo lo que es el sostén del piso pélvico, ¿no? Entonces tenemos que evaluar los músculos, la parte muscular, ¿no? Músculos pubococcigio, iliococcigio, el obturador interno, ¿no? Porque puede haber dolor miaponeurótico por un traumatismo durante el parto, o de repente puede haber una hernia ciática o una hernia del obturador, ¿no? Hay que ver la uretra y la vejiga, ¿no? A veces la uretra en unas pacientes y más frecuente en pacientes posmenopáusicas podemos encontrar divertículos uretrales, ¿no? O si tratamos de palpar la vejiga, y la paciente tiene el antecedente de aparentemente infecciones de tracto urinario crónicas, pero puede ser una cistitis intersticial, ¿no? Palpamos los fondos de saco, ¿no? Porque acuérdense, la endometriosis donde asiente va a generar, al palpar, por ejemplo, el fondo de saco o tratar de palpar el tabique recto vaginal con un examen recto vaginal, podemos encontrar ese tabique engrosado, ¿no? Entonces, ese engrosamiento nos está indicando que probablemente este cuadro sea por un problema de endometriosis, ¿no? Que ha producido una inflamación y fibrosis. Entonces,
Eso lo explicaría el dolor en estos casos, ¿no? Ver el tamaño del útero, el tamaño, la consistencia, ¿no? De repente es un útero aumentado de tamaño duro, de consistencia aumentada, entonces es un útero miomatoso. De repente es un útero grande, pero una consistencia mucho más blanda, hablamos de una adenomiosis, ¿no? Y siempre hacer la maniobra para movilizar el cuello uterino, ¿no? Generalmente, entonces, nos está indicando, si hay dolor del cuello uterino, nos está indicando que hay un proceso inflamatorio que está afectando el peritoneo visceral. Entonces puede ser un proceso inflamatorio infeccioso del útero, una enfermedad inflamatoria pélvica, y eso es lo que está generando el dolor, ¿no? O de repente es un embarazo ectópico, ¿no? También que puede ser un embarazo ectópico crónico, ¿no? Es que se queda ahí en ese estado y no avanza, ya se murió el embrión, pero se queda ahí, ¿no? Entonces inflamación produce un dolor a la movilización cervical. A nivel anexial o de útero, de trompas y ovario, buscar la presencia de tumores, la endometriosis, ¿no? Porque a veces podemos palpar en pacientes delgadas, podemos tocar las trompas y podemos encontrar unas trompas a veces engrosadas, rígidas. Podemos encontrar, pensar en divertículos, congestión pélvica y también en la parte osteoarticular en ginecología tenemos que tocar la articulación sacrocoxígea, ¿no? Ya que a veces puede haber por antecedente de un traumatismo o de repente de un parto traumático, puede quedar la paciente con un dolor a nivel del coxis. La siguiente, Diego. También corrige, ¿no? El rectal y tabique recto, también tenemos que complementarlo con una evaluación rectal, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, a través de la evaluación ginecológica, nosotros presionamos hacia atrás, hacia el recto, y sentimos las heces duras, ¿no? Entonces, una paciente que de repente ya tiene un estreñimiento crónico, ¿no? O de repente vemos en la zona anal y vemos hemorroides, ¿no? O en el tacto podemos encontrar también hemorroides internas, endometriosis del tabique recto vaginal que me les mencioné, o neoplasias, ¿no? Por en la primera imagen es un divertículo uretral, ¿no? Ven ese divertículo que puede causar dolor. Como les mencioné, la endometriosis puede localizarse en cualquier parte, ¿no? De lo que es el tubo digestivo, inclusive a distancia. Entonces, una de las teorías es que puede viajar por vía linfática a estas células endometriales y llegar a otros sitios más alejados, ¿no? Y los tumores, ¿no? La diferente cantidad de tumores que pueden presentar la paciente. La siguiente, a ver. Es de la evaluación para nosotros poder verificar si el dolor es de repente muscular, ¿no? Lo que es el piso pélvico, ¿no? Entonces vemos acá para ver el músculo pubococcígeo, el músculo iliococcígeo, el obturador interno, el pubo rectal, entonces, y el coccígeo, ¿no? O sea, todos los músculos que están que forman el sostén o el diafragma urogenital para poder evaluar eso, ¿no? Es decir, para descartar que no sea un problema muscular. La siguiente, a ver. Entonces, tenemos que ver algunos exámenes, ¿no? De repente exámenes de orina para buscar de repente infecciones, cálculos, cáncer. Si la paciente de repente cursa con síntomas intestinales, ¿no? De repente diarrea, entonces hay que la presencia de hormonas diversas, de repente es un hiper o un hipotiroidismo. Y la diabetes mellitus es tan frecuente que puede causar una neuropatía, ¿no? Una alteración neurológica que a nivel intestinal puede causar cursar con estreñimiento, ¿no? Como por denervación. A ver, la siguiente. Ahora tenemos que pedir nuestro examen de acuerdo a la sintomatología de la paciente, ¿no? Y de los hallazgos en el examen físico, ¿no? En lo que es, por ejemplo, si estamos sospechando patología ginecológica, el estándar es la ecografía transvaginal, ¿no? Donde podemos ver patología estructural y vascular.
¿no? Podemos ver miomas, podemos ver pólipos endometriales, podemos ver tumores anexiales, ¿no? En lo que es la laparoscopía, está en diagnóstico y tratamiento, ¿no? Por ejemplo, si sospechamos que una paciente ha tenido antecedente quirúrgico en varias oportunidades, entonces estamos sospechando que sea por virillas y adherencias, ¿no? Entonces la laparoscopía nos ayuda a ver las virillas y adherencias o la endometriosis también, ¿no? Y en ambos casos es también tratamiento porque ahí se pueden liberar las adherencias, ¿no? Y también extirpar los focos endometriósicos, ¿no? Que estén superficiales. Si cursa con síntomas digestivos, hay que hacer sigmoidoscopía, colonoscopía para ver directamente la mucosa digestiva, colónica o sigmoidea o rectal. Sí, podemos hacer enema con bario para ver lesiones obstructivas del tubo digestivo, presencia de divertículos o enfermedad inflamatoria intestinal. Una venografía pélvica, por ejemplo, si queremos, estamos sospechando en síndrome de congestión pélvica. Entonces, como ven, el examen va dirigido más o menos a los hallazgos que nosotros vamos a encontrar en nuestra anamnesis y en el examen físico. La siguiente, a ver. El tratamiento, siempre buscar la causa y tratarla, ¿no? Ahora, si no tenemos una causa definida, no hay dónde, tenemos que tratar entonces los síntomas dominantes, no preponderantes en esta paciente. Y como todos saben, si es dolor, hay que tratarlo con antiinflamatorios no esteroideos o tenemos que usar solo el paracetamol, que no es un antiinflamatorio, ¿no? Es un efecto analgésico, ¿no? Si el dolor no calma, con esto podemos aumentar ya la cantidad de analgésicos usando opioides, ¿no? Codeínas, morfinas, metadonas. En el caso, por ejemplo, si nuestra paciente tenemos el diagnóstico de una endometriosis y sabemos que la endometriosis es hormonodependiente, tenemos que darle supresión hormonal, ¿no? O sea, podemos darle algo que nos disminuya los estrógenos, básicamente. Entonces, podemos usar anticonceptivos de solo progestágenos o dispositivos intrauterinos de progestágenos o inyectables de progestágenos como la medroxiprogesterona, ¿no? Y también se ha visto que los antidepresivos y los anticonvulsivantes nos ayudan, ¿no? Cuando es un dolor neuropático, el que más se usa es la amitriptilina y también, si no calma con eso, gabapentina o el anticonvulsivante como la carbamazepina. Como ven, estas pacientes tienen una polifarmacia, ¿no? Con AINES, antidepresivos, ¿no? Entonces, son polifarmacias. La siguiente, a ver. Ahora, si nuestra paciente tiene un dolor pélvico crónico, ¿no? Pélvico, estamos hablando de alguna estructura que le genere dolor, por ejemplo, del útero, los anexos o los ovarios, el tratamiento quirúrgico ya es lo último que podemos hacer con ella, ¿no? Entonces, dentro de los procedimientos, los que más se usa actualmente es, por ejemplo, la histerectomía total con ojosalpingectomía bilateral, porque es un tratamiento un poco más fácil que hacer. El Luna es un poquito más fácil y el que es más complicado en hacer es la neurectomía presacra, ¿no? Entonces, si el dolor, ¿qué es lo que logramos con esto? Entonces tenemos con la neurectomía presacra y con el Luna, lo que se trata de hacer es seccionar los nervios aferentes que están llevando el dolor del órgano pélvico, ¿no? En este caso el útero o los ovarios. Entonces, por ejemplo, la neurectomía presacra es una intervención que se hace sobre el sacro, ¿no? Una incisión sobre el promontorio y se buscan los nervios. Por ejemplo, la imagen de abajo es la que nos muestra esta, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la parte anterior del útero, tenemos el colon sigmoide ese que está ahí, y vemos que el nervio, hay un nervio útero sacro. Entonces lo que se busca hacer con la neurectomía presacra es seccionar ese nervio, ¿no? Para que no haya ya dolor. Pero el problema, ¿cuál es? Que a ese nivel del sacro, donde está
el plexo hipogástrico inferior, no solo está el nervio uterosacro, sino que hay nervios también que van hacia la parte del colon sigmoides y también hacia la vejiga. Y tiene una distribución anatómica que la persona que hace nerectomía tiene que saberla muy bien, ¿no? Y hay variantes de esa inervación. Entonces, si seccionamos, si no se hace correctamente, esto puede llevar a que esta paciente pueda curse con estreñimiento o con retención urinaria, ¿no? Dependiendo del nervio que se pueda haber seccionado, ¿no? Ahora, otros hacen por vía laparoscópica, hacen el LUNA, ¿no? Que es la ablación del nervio uterosacro, y como estos nervios viajan a través del ligamento uterosacro, que está en la parte posterior, como vemos en la imagen de la derecha, ¿no? En la parte anterior está el útero, en la parte posterior está el sacro, y ven como un arquito que está en la pared posterior del útero, ¿no? Ese arquito son los ligamentos uterosacros, ¿no? Van del útero al sacro. Entonces, a través del ligamento uterosacro es que viaja el nervio uterosacro. Entonces, mediante la laparoscopía se puede seccionar los ligamentos uterosacros, ¿no? En los casos en que el LUNA es mucho más fácil, más simple y tiene menos consecuencias. Ahora, no es el 100% tampoco estos tratamientos, ¿no? Y al final también se opta por la histerectomía total, ¿no? O sea, retirar útero y ovarios, ¿no? En estos casos. Entonces tenemos básicamente esos tres tratamientos. Cuando las pacientes tienen dolor pélvico crónico, se les hace histerectomía total también, ¿no? Pero hay pacientes que todavía persisten con el dolor, ¿no? Después de un procedimiento como la histerectomía. La siguiente, a ver. Entonces, causas específicas, las adherencias pélvicas, como ya les mencioné, sobre la endometriosis, el síndrome de vestigio ovárico, ¿no? Pacientes que se les haya retirado de repente el ovario, de repente por un quiste ovárico o de repente por una histerectomía y una ofrosalpingectomía, pero a veces puede quedar remanentes de ovario. Este puede generar dolor porque es un ovario que es funcional, ¿no? Y puede llevar a la formación de quistes, ¿no? O la retención ovárica, ¿no? Que es un ovario que ha quedado, ¿cómo se puede decir? Retenido, ¿no? Atrapado, se puede decir, ¿no? Otro es el síndrome de congestión pélvica. Las adherencias pélvicas sí son fáciles de diagnosticar porque de repente el antecedente quirúrgico, el antecedente de endometriosis, el antecedente EPI, ¿no? Nos hace pensar en adherencias. Lo que es el vestigio ovárico y la retención ovárica es un poco difícil porque ambos tienen tejido ovárico que reacciona, ¿no? A veces solo ecográficamente se puede encontrar una tumoración, ¿no? Con un quiste, y si ha tenido el antecedente de una ovarectomía, podemos pensar que sea un vestigio que ha quedado, ¿no? O de repente, si no ha tenido el antecedente, una retención, pero en ambos casos hormonalmente se comportan iguales, ¿no? Y el síndrome de congestión pélvica, si la paciente, por ejemplo, ha tenido antecedentes de EPIs, y en el examen físico podemos encontrar varices vulvares, ¿no? La siguiente, a ver. Muy bien, esto es más o menos lo que trata de resumir lo que es dolor pélvico crónico. No se olviden que tiene muchas causas el dolor pélvico crónico y la evaluación tiene que ser muy minuciosa para poder determinar el origen del dolor, ¿ya? Y también no olvidarse que puede tener una causa psicológica, ¿no? Si había algún antecedente. Vamos a hablar un poco de dismenorrea, aunque la vez pasada ya lo hablamos también, no sé por qué lo han repetido el diagnóstico. Entonces, recordando, ¿no? La dismenorrea es un dolor cíclico, ¿no? Que se presenta junto con es una menstruación con un dolor de mayor intensidad, tipo cólico, que por la intensidad del dolor puede darse de náuseas, vómitas, lumbalgias, cefaleas y hasta diarrea puede aparecer, ¿no? El siguiente, a ver. Hay dos tipos de dismenorrea, ¿no? Primaria y secundaria, donde la primaria no tiene una causa orgánica, ¿no? Son las pacientes que inician la menarquia y ya tienen dismenorrea, no se evalúan y no tienen ninguna causa orgánica, ¿no? Y la dismenorrea secundaria, que ya es secundaria a algo orgánico. Estamos hablando de endometriosis, miomas, EPI,
pólipos, obstrucción al flujo menstrual, adenomiosis, ¿no? Entonces tiene una causa orgánica. La siguiente. Entonces, ¿qué la dismenorrea primaria en relación a en qué pacientes se presenta con mayor frecuencia, ¿no? Pacientes que tienen menarquías temprana, pacientes con menstruación prolongada, las fumadoras, las que son con sobrepeso o obesidad. Estos pacientes que tienen esta dismenorrea primaria son pacientes que a nivel endometrial tienen mayor concentración de prostaglandinas. Entonces las prostaglandinas producen una isquemia miometrial y eso genera mayor, ¿no? Dismenorrea, ¿no? No hay una causa orgánica, es más un problema no orgánico, ¿no? Y muchas de estas pacientes, si han tenido un parto vaginal, mejora, ¿no? La dismenorrea primaria. La siguiente. Entonces, el diagnóstico son los cólicos menstruales intensos, sin otra patología, y el diagnóstico siempre la ecografía ginecológica, ¿no? Para descartar causa que sea de causa orgánica. La siguiente. Entonces, si no es de causa, si es una dismenorrea primaria, no tiene causa orgánica, estamos hablando solo que hay un exceso de prostaglandinas a nivel endometrial. Si hay más prostaglandinas, tenemos que bloquear las prostaglandinas con antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Podemos también, disminuir la sangre menstrual, porque eso también genera mayor producción de prostaglandinas. Entonces, ¿cómo los tratamos? ¿No? Con el uso de anticonceptivos hormonales, ¿no? Pueden ser combinados o progestágenos. Entonces, ¿cuál es el papel de los anticonceptivos orales combinados, por ejemplo, ¿no? Disminuir el volumen endometrial, ¿no? Y de esta manera disminuir el volumen menstrual, ¿no? Ahora, esto todavía tiene mayor efecto si solo usamos progestágenos, ¿no? Anticonceptivos de solo progestágenos. Porque los progestágenos tienen la particularidad de que a nivel endometrial causan atrofia endometrial. Y eso disminuye la cantidad de prostaglandina, ¿no? Es por eso que ustedes habrán escuchado hablar, por ejemplo, del dispositivo intrauterino liberador del levonorgestrel, ¿no? Que es un progestágeno que se usa en pacientes que tienen hipermenorrea. Entonces, si hay hipermenorrea, quiere decir que hay mayor concentración mayor tejido endometrial, mayor concentración de prostaglandinas, ¿no? Con mayor dolor. Entonces, estos dispositivos de solo progestágenos disminuyen hasta llegan a atrofiar el endometrio, ¿no? Entonces va a haber menor concentración y menor sangrado también. Esos están los dos primeros tratamientos. Ahora, los agonistas de la GnRH y los andrógenos, como el danazol, por ejemplo, el problema es que causan mucha hipoestrogenemia, ¿no? Y acuérdense, los estrógenos son vitales para la mujer, ¿no? Entonces, cursan con muchos efectos. Acuérdense, la hipoestrogenemia va a afectar a toda la economía de la mujer, ¿no? Va a generar una sequedad vaginal, va a generar problemas urinarios a nivel del hueso con osteoporosis. Entonces, no se utilizan ya como antes, ¿no? Y en algunos casos de la dismenorrea también hay que acompañarlo de tratamientos complementarios, ¿no? Actividad física, calor local, vitaminas, magnesio. Entonces, son otras ya más complementarias, ¿no? Si no mejora con esto la dismenorrea, ya hacemos tratamientos mucho más agresivos, ¿no? Como histerectomía, la anerectomía o el LUNA, ¿no? La siguiente, a ver. Muy bien. Casi hemos acabado justo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, como ven, muchas patologías que dan dolores agudos y que este dolor agudo puede llevar a que se produzca un dolor crónico por esa constante estímulo, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Entonces, ese dolor agudo se transforma en un dolor ya crónico, ¿no? Entonces, si no tratamos al inicio de la paciente, más probablemente que después ya se quede, como decimos, sensibilizada, ¿no? Es para un dolor crónico.
¿ya? Y como he visto, los cuadros de ambas patologías son muy similares, ¿no? Tanto las generadoras de dolor agudo como crónico son muy similares. Tienen casi la misma patologías, ¿no? Que están ahí envueltas, ¿no? Se repiten ambos casos, ¿ya? Entonces, siempre sospechar, ahora que es tan frecuente la endometriosis, sospechar en una paciente joven con dismenorrea intensa, sospechar endometriosis, ¿no? Que si no es tratada precozmente, lógicamente que no vas a, una paciente que no tiene hijos no le vamos a tratar con algún procedimiento invasivo, ¿no? Tenemos que darle tratamiento médico, y de esta manera vamos a evitar que estas pacientes tengan problemas con la fertilidad, ¿no? Como en la endometriosis, por ejemplo, que es tan frecuente, ¿no? Y no olvidarse que cualquier patología puede generar dolor. Muchas mujeres a veces dicen, ¿no?, que la cesárea es mejor que el parto vaginal. Sí, en parte, pero ya hemos visto que no, ¿no? Porque si durante la incisión de la pared seccionamos los músculos abdominales genitales, va a persistir con un dolor en la cicatriz, ¿no? Y ustedes les preguntan a veces, o a veces les preguntan a ustedes ya, ¿no?, que la zona de la cicatriz sienten un dolor como que les quema, como que les punza, ¿no? Entonces ustedes ya tienen ahora la explicación de por qué hay ese dolor, ¿no? Porque seguramente decir, pero es mejor el dolor, no entiendo por qué le duele ahí, no entiende la paciente, ¿no? Entonces ya ustedes le pueden explicar. ¿Ya? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, ya hemos terminado, chicos, ¿ya? Muy bien, Diego.